Tripulación a control. Estamos listos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esto es Sound Blaster. Hola, ¿qué tal amigos que sintonizan, escuchan y disfrutan de este podcast llamado Sound Blaster? Un podcast donde les platicamos sobre ciencia ficción y un poco de música. Un podcast donde no somos expertos, sino simplemente queremos ser nerds chidos y queremos que ustedes también lo sean, que nos acompañen un rato y quién sabe, quizá aprendan un poco, quizá descubran cosas que no sabían o quizá descubran cosas que ya sabían y las confirmen y aún así disfruten. Quizá también puedan viajar en la nostalgia, no lo sabemos. El caso es que queremos que nos acompañen hasta que se termine este episodio y si ustedes pueden hacerlo, pues escuchen los anteriores porque la neta están bastante chidos y más que ya se estrenó, por ejemplo, la película de Godzilla contra King Kong, pues nuestro primer episodio fue de eso precisamente. Tenemos sobre robots, tenemos sobre música y ciencia ficción específicamente, tenemos también sobre planetas y otros episodios que andan por ahí y otros más que vendrán. Y ya está aquí conmigo la otra parte de este robot llamado Sound Blaster, el otro tripulante de esta nave también llamada Sound Blaster, el buen Mark Ruido. Amigo, ¿cómo estás? Bueno, no les dije quién era. Yo soy Lalo Mendoza, porque siempre se me olvida presentarme, pero yo soy Lalo Mendoza. Ahora sí, adelante, amigo. Así es, hola Lalo Mendoza. Hola a todos los nerds chidos que sintonizan este podcast. Es un gusto estar nuevamente ya con ustedes aquí a través de sus dispositivos móviles, computadoras, etc. en este y todos los universos alternos que esperemos nos estén escuchando y pues que se pasen un rato ameno ya en la 6ª edición del Sound Blaster. Así es, y ustedes pueden seguirnos, recuérdenlo, en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Sound Blaster MX en todas, en Twitter, en Facebook, en Spotify, en iVoox, donde se alojamos todos los episodios, en YouTube también, para que ustedes puedan y tengan opciones para escuchar este episodio y otros más de Sound Blaster. Hoy, amigo, vamos a tener un tema también especial. Pues ya saben, vamos ahí moviendo las cosas que nos van interesando, todo referenciado a la ciencia ficción. Pues ya saben que también tenemos una parte dentro del podcast donde hacemos esa vinculación a la música, que también es algo que creo que tanto a Lalo como a mí nos apasionan mucho y sí, que muy probablemente a ustedes que están escuchando esto también. Entonces, sí, un tema bastante interesante. No sé, amigos, si quieras que comentamos algo o dejamos que corra la cápsula para que la cápsula los introduzca a la temática del día de hoy. Que corra la cápsula, amigo, para que la gente escuche de esta producción, porque vamos haciendo vamos produciendo una presentación, así que hoy le toca al buen amigo Mark Ruido presentarnos esta cápsula. Todo empezó con un experimento. Fue imprescindible, naturalmente, el rayo para darle vida, pero los pasos necesarios se dieron en honor del avance científico, y el Dr. Frankenstein se puso a la tarea. Las etapas que recorrí en mi investigación fueron determinadas sistemáticamente y siempre estuvieron situadas dentro de lo verosímil. Se lograba el dominio científico y mecánico. Me lancé a la creación de un ser humano. Había instalado un laboratorio, un sabio dedicado a sus investigaciones favoritas. La gama de posibles propuestas de la ciencia ficción parece no tener un fin, pues cada novelista, cada cineasta, cada creador formula un mundo futuro, un experimento, un avance, una posibilidad. La ciencia en el camino del experimento y del aprendizaje. La ciencia desde Frankenstein, pasando por los replicantes, los androides, los clones y la perplejidad del humano ante su propio potencial. Para lograr algo sin duda, hay que experimentar.
It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Oh, in the name of God! Now I know what it feels like to be God! Hoy presentamos Experimentos de la ciencia ficción. Ahí estaban escuchando esta cápsula donde les introducimos el tema, que se escuche raro, pero bueno, vamos a estar platicando sobre los experimentos y la ciencia ficción, porque muchos de los personajes, muchos de los ambientes que se han generado en la ciencia ficción suelen partir de los experimentos, ¿no? Y dentro de los experimentos se dividen muchas cosas, ¿no? Como una de las figuras también más, digamos, recurrentes, que es la del científico loco, ¿no? O estos experimentos que salen mal y dan lugar a terribles hechos, terribles acontecimientos y terribles personajes también, amigo. Partimos de la idea de que la ciencia ficción, pues en cierta medida tiene que relacionarse con cuestiones, como bien se dice, científicas, ya sea que puedan ser viables o no en algunos momentos. Entonces sí, como lo dice Lalo, la experimentación es lo que ha llevado pues a evolucionar a nuestra sociedad en cierta medida, pero también gracias a la ciencia ficción la hemos logrado ver o notar cómo pueden ser ciertas cuestiones cuando llegan a fallar, ¿no? Cuando la ciencia no es bien aplicada y pueden haber algunos errores catastróficos para la humanidad en general. Entonces partimos un poco de esa idea y pues vamos a hablarles, bien lo decíamos, de estos experimentos científicos de la ciencia ficción. Sí, como ese experimento que están ustedes escuchando. No sé si lo noten, pero por ahí se oye, creo que es el de los tamales, o el de los elotes, o el del detergente, no sé, pero alguien anda gritando allá afuera. Entonces probablemente ese sea un mal experimento que quedó mal. Entonces anda por ahí aterrando a la sociedad a estas horas de la noche, porque esto lo estamos grabando en la noche. Entonces, sí, bien decía el buen Marco, la ciencia ficción pues parte de estas cuestiones pues, científicas, ¿no? Que en algún momento podrían ser posibles y quizá otras no, pero ¿cuántos experimentos quizá no hayan salido mal? Y no sabemos. Y a lo mejor tuvieron que desecharlos, que esconderlos o que hacerles algo. Y no sabemos, no tenemos idea de lo que haya sucedido por ahí. Pero que pues los escritores y productores de cine y en fin otras personas afines a esto de la ciencia ficción pues han tenido a bien llevarlos a sus áreas y ofrecernos historias increíbles. Y creo que uno de los personajes y de las obras que mezcla muy bien esta cuestión del horror y de la ciencia ficción y que supongo yo que todos conocen y que en algún caso hasta han leído, pues es sin duda Frankenstein, ¿no? Que, bueno, el monstruo del Dr. Victor Frankenstein, creo que es uno de los principales personajes que ejemplifican bien esta cuestión del experimento que salió mal, la figura del científico loco, ¿no? Entonces estas cuestiones de como de querer jugar un poco a ser Dios y que a fin de cuentas estas ambiciones terminan pues en un mal resultado, amigo. Yo me atrevería a decir que la novela de Frankenstein es el parteaguas para hablar de la temática de la experimentación. Si bien Mary Shelley, la creadora, pues se llegó a inspirar para su novela de relatos que escuchaba, ¿no? De algunos médicos de la época en la que pues precisamente se hacían experimentaciones con personas y esto lo llevó a crear ya tan afamado monstruo que bien decías hemos visto en alguna película, en alguna parodia, en alguna caricatura. Entonces sí hay mucho de dónde toparnos con el monstruo de Frankenstein. Y aunado, ya que estamos tocando un poco de la cuestión de la literatura, también me atrevería a decir que hay otras dos novelas que tienen mucho que ver con esta cuestión de la experimentación. Ajá. Una de ellas es la de El hombre invisible, también de H.G. Wells. Claro. Sí, es una muy buena novela. Esa sí tuve la oportunidad de leerla. Creo que es una de mis novelas de ciencia ficción favoritas. Y la otra es el del caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. También. Entonces, también son dos de las historias que aunadas a Frankenstein
pueden abordar muy bien la temática de la experimentación. ¿Has leído Frankenstein, amigo? No, desafortunadamente no. No manches, es de mis libros favoritos y dentro de muchos que he leído y de diferentes temáticas, creo que es uno de mis favoritos porque, no sé, es muy emocional, te identificas mucho con el monstruo y a fin de cuentas, y como en muchas series, muchas películas y muchas novelas, te terminas dando cuenta que los verdaderos monstruos son otros. O sea, que es como por ejemplo, en la serie de The Walking Dead, terminas dándote cuenta que los monstruos en realidad son los seres humanos vivos, ¿no? Digamos. Ajá. Porque a fin de cuentas, pues escapas de los zombies y ya. Pero los malos, o sea, los que realmente hacen cosas pues muy, muy culeras son los mismos seres humanos vivos, digamos, normales, entre comillas, ¿no? Y Frankenstein también utiliza un poco esta idea de que realmente el monstruo, pues lo único que quería a grandes rasgos era ser amigos, ¿no? Él era una víctima de este experimento que había salido mal y realmente buscaba convivir con la gente, pero al verlo diferente, pues los demás lo rechazan, ¿no? Entonces te das cuenta que a veces la monstruosidad viene más por parte del ser humano que de aquello que fue creado en algún momento. No sé qué tanto difiera la película con la obra, o sea, la primera adaptación cinematográfica con lo que se muestra en el libro. Sí, y ves que hace unos episodios comentábamos eso de que siempre se quejan los que bueno, eso sí. de las que se basaron en los libros y no está completo. Digo, evidentemente eso nunca va a suceder porque pues llevar a detalle un libro a la pantalla pues va a ser muy complicado, pero sí tiene algunos toques y guiños a la obra original, pero sin duda la obra original es mucho mejor. Y lo mismo pasa con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con el hombre invisible y estas cuestiones, ¿no? Y quisimos empezar por aquí porque creo que son los antecedentes de estas cuestiones de la ciencia ficción y la literatura, ¿no? Entonces son como, digamos, los primeros que aparecieron. Parece ser que Mary, les voy a compartir un poco, Mary Shelley, se interesaba por los experimentos iniciados por el médico Luigi Galvani de 1737, que vivió de 1737 a 1798. Él había sido el descubridor de la concentración del músculo gastrocnemio de la rana. Aunque había empleado la electricidad, atribuyó el movimiento reflejo a la electricidad animal. Pero todo ello era ciencia, camino, experimentación, y Mary, seducida por las propuestas alentadoras del siglo XVIII, se lanzó en su siglo XIX, donde el romanticismo y la experimentación convivían, a una propuesta literaria basada en un presupuesto científico. Este es un artículo que ustedes pueden checar de manera íntegra en la página tonygym.com. Y sí, realmente creo que, como lo decías hace rato, amigo, Mary Shelley se basó en los experimentos que en esos momentos la ciencia estaba iniciando. Donde se empezaba a trabajar más en las cuestiones para pues tratar a lo mejor algunas enfermedades o problemas que llegaban a tener las personas. Uh-huh. Entonces ahí fue una clara inspiración dentro de la creación de, pues no solo de Frankenstein, sino de otras historias o de otros entes que se han popularizado con el transcurso del tiempo en la cultura popular. Claro, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, hace ratito comentaste, ¿no?, que habías leído esta novela del hombre invisible. Yo solo he visto la película con Kevin Bacon, que por cierto está muy chida, la neta, los efectos para esa película en esos momentos estaban muy chidos. Pero bueno, no sé si eso era lo que nos ibas a compartir, amigo, pero cuéntanos un poco sobre esta novela también. Bueno, la historia del hombre invisible, les decía, fue escrita por H.G. Wells y es una novela viejísima. Eso también me sigue sorprendiendo porque data del año de 1897 y precisamente habla de un médico de nombre Griffin, uh-huh, que al principio se da a conocer como Skinner, pero es un médico y en cierta manera él empieza a experimentar con el fin de hacer invisible a las personas y los objetos, pero se ve de cierta forma corrompido para empezar a robar y pues termina convirtiéndose en un ladrón, okay, a fin de cuentas. Entonces es una historia muy interesante y créanme que cuando la estaba leyendo sí me imaginaba cada capítulo del libro tal cual como si estuviera viendo una película. Me atrapó bastante la novela de H.G. Wells, uh-huh, y es interesante la perspectiva para la época
de cómo se podía experimentar y de algo que se tenía pensado lograr, ¿no? Claro. El hombre invisible, de hecho, tiene un buen de adaptaciones también. Por ahí Lalo mencionaba esta película de Kevin Bacon, que es la del hombre sin sombra, ¿no? El hombre sin sombra. Sí. El Hollow Man, ajá. Yo pensaba que era como netamente inspirada en esta cuestión del hombre invisible, pero está basada en, creo que en otra novela. Ok. Entonces, como que está inspirada en una novela que fue inspirada del hombre invisible como tal. El refrito del refrito. Ándale, algo así. Pero déjame, lo vamos a investigar, lo vamos a compartir en las redes para que también no se queden con la duda y lo confirmemos como debe de ser. Y es que, bueno, haciendo un salto en la temporalidad, digo, porque empezamos nombrando a estos escritores pues ya de hace bastantes años y décadas, y haciendo este salto a la película de Kevin Bacon, lo digo porque también pues es una película que refleja esta cuestión de los experimentos y la ciencia ficción, ¿no? Que ahí es donde no sabemos hasta qué punto realmente estos experimentos sí sean meramente del terreno de la ciencia ficción o ya en algún momento en algún lugar del mundo se estén intentando hacer esas cosas, ¿eh? No sabemos, por ejemplo, los ejércitos y este tipo de cuestiones armamentistas y militares, si no estén pensando ya en ese tipo de cuestiones, porque podría representar una ventaja en cuanto a la batalla. No sé, es que cuando se pone uno a pensar qué es lo que están experimentando allá afuera, digo, teorías conspirativas y de experimentos, últimamente hemos estado escuchando un montón, ¿no? Porque pues hay muchos quienes dicen, no, es que esto del coronavirus es una invención o es un experimento que quieren hacer y todo, y de alguna manera pues todo cabe, ¿no? Porque no hay manera de demostrar nada. Entonces, digo, o sea, sí, evidentemente uno se tiene que cuidar y todo para saber qué realmente es lo que hay detrás de todo esto, pero todo cabe, amigo. Sí, es esa delgada línea entre pues, ser una mera conspiración a hacer algo viable, ¿no? Porque pues, en este momento, con todos los avances que tenemos en cuestión tecnológica, en la ciencia, pues no sabemos exactamente hasta cuáles son nuestros límites, ¿no? Entonces sí es muy, muy interesante indagar. Tampoco nos clavemos mucho en las cuestiones de conspiranoicas, ¿no? Porque que lo haremos en algún episodio. Sí, exacto. Continuando un poco con el artículo que les estaba compartiendo, también nos dice que en ese mismo siglo XIX, Anton Friedrich Franz Mesmer trabajaba con la electricidad y el magnetismo y se llamó mesmerismo, a una forma de pensamiento basada en el magnetismo animal. Él creía en un fluido electromagnético que comunicaba el universo con el hombre, planetas, animales, seres humanos. Pero aunque sus investigaciones dieron pie a los estudios sobre hipnosis y enfermedades mentales, algunos científicos renombrados le censuraron y consiguieron quitarle patente de científico. Y es que ahí entra también un poco la cuestión del científico loco, amigo. Creo que todos, de alguna manera, si no controlas ese ímpetu, sí se te pueden ir las cabras bien cabrón, ¿no? Y de pronto de ser un científico pues como centrado y teniendo en orden sus inquietudes, te puedes volver medio loco y empezar a hacer experimentos extraños. Ver hasta qué punto sigue uno estando cuerdo. Sí. De hecho, ahorita que lo mencionas, no sé si sea el momento, pero aquí tengo información sobre, se podría decir, esos científicos locos, pero que existieron en la realidad, ¿eh? Ok. Entonces, no sé si te gustaría que comentáramos un poco al respecto. Tú dale, amigo, tú dale. Ok, pues uno de ellos, que es el ángel de la muerte de Auschwitz. Sí, claro. De la época de la Segunda Guerra Mundial. Y pues, aparte de tener que ver con esta cuestión de la cámara de gas y demás, realizaba ciertas torturas. Su nombre era Joseph Mengele. Como que elegía de los campos de concentración a ejemplares para pues hacer algunos experimentos en los que los desangraba o los cocía para convertirlos en siameses, y entonces hacía unas mezclas muy muy extrañas ahí el señor. Rayos, qué horrible. Otro es Vladimir Demikov. Era un soviético
decía que tenía una obsesión muy grande por las cabezas caninas. Entonces, pues él lo que trataba era de hacer combinaciones, pero no como pudiéramos entenderlo en cuestiones de los canes. Ok. Entonces, así, él que como que quería crear sus propias razas, pero cosas que iban de 2 cabezas y ya te imaginarás, ¿no? Ya se imaginarán ustedes nerd chidos. Y ¿Por es dónde que, va la cosa? a fin de cuentas, también las razas de perros, pues fueron ahí ¿de quién se Sí, le claro. ocurrió mezclar así entre perros y todo eso? Y digo, ahora ya lo tenemos algo como muy común ver muchas razas de perros, pero ya experimentar ese nivel sí está cabrón. Otro era japonés, que es Ujú. Ishii Shiro. Tuvo cierta participación durante la Segunda Guerra Mundial, pero él lo que trabajaba eran armas químicas. Ok. Este también es muy interesante porque pues ya comenzamos hablando un poco de Mary Shelley y de Frankenstein. Ujú. Y es el doctor Johann Conrad Dippel, que curiosamente nació en en el castillo de la familia Frankenstein verdadera en Alemania. Ay, qué coincidencias. Qué coincidencia. Él manejaba un interés por algo que llamaba el trasplante de almas. Entonces sí, muy referente a la historia de Mary Shelley. Él se dedicaba a saltar pues tumbas y a combinar cadáveres. Entonces por ahí iba esa idea, y lo que trataba pues era de hacer reanimaciones de entes. Que creo que es de la ciencia ficción, creo que es de las partes más terribles, estos de los experimentos, porque digo, hemos tratado temas de los robots, les decíamos, de ciencia ficción en el espacio, de planetas, pero esta cuestión de los experimentos es como la más densa, ¿no? Porque ahorita Sí. el buen Mark Ruido nos está compartiendo gente que sí existió y que sí intentó hacer estos experimentos en algún momento y que de alguna manera obras de ciencia ficción están basadas en estos personajes, pero dices, no manches, o sea, saber que sí hay gente que lo hizo en algún momento está cañón, ¿no? Creo que es de las partes más difíciles de digerir de la ciencia ficción. Sí, te pone a pensar que definitivamente hay mucha gente loca allá afuera. Sí, no man. Pero pues sí, y pensar que pues la ciencia en ciertos momentos de la historia pues haya prestado para llevar a cabo estas cuestiones muy creepy que nos sacan mucho de onda. Porque aparte de esto también leí que había otro científico que se llamaba Giovanni Aldini, y él así semejante como el caso de Johann Conrad, también experimentaba con cadáveres, pero él les aplicaba electricidad para que ejercieran ciertos movimientos. Entonces son cosas así muy muy extrañas. Ok, ¿tienes alguno otro más, amigo, ahí para compartir? A ver, uno adicional, pues el caso de Ilya Ivanovich Ivanov. Ok. Qué nombrecito. Él es de la época de la Rusia soviética. Uh-huh. Y pues él lo que intentaba era pues hacer combinaciones entre especies animales. Ok. Combinar una cebra con un burro, un cerdo con un conejo, cosas raras, muy raras. Entonces, en cierta forma, a él lo conocen como el padre de las quimeras en el mundo de los científicos locos reales. Y es que ahí siempre terminan sufriendo los animales, amigo. Este es un desmadre. Sí. Y a la fecha. O sea, a la fecha se sigue experimentando con animales. Y ellos, qué culpa de que la gente esté loca y se deberían dejar ya estas prácticas. Pero bueno, les compartimos esto pues precisamente para que se den cuenta que muchas veces, en la mayoría de veces, la ciencia real supera a la ciencia ficción. Ahí están estos pues, científicos locos de la realidad que nos ha compartido el buen Mark Ruido y sacan de onda, ¿no? O sea, sí te quedas así como... Sí, bastante. Créeme que cuando estaba leyendo los artículos y buscando información, sí me quedé así como de, ¿what? ¿Qué? O sea, ¿en serio? O sea, y lo que no eso, sabemos. Exacto, o sea, esto es lo que se llegó a saber. Sí, Entonces, no manches, sí está cañón. Y regresando un poco también a estas obras clásicas, La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, cuyo hilo argumental está basado en los experimentos de un científico a caballo entre animales y seres humanos. Una de las afirmaciones que se vuelve a demostrar en esta obra son las barreras entre los conceptos de cultura, ciencia y tecnología no existen y son absurdas. Entonces,
ahí está otra obra clásica también de la ciencia ficción relacionada con los experimentos, La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells, y que me recuerda también a esta película de, no sé si ya la viste, amigo, de La Isla Siniestra con Leonardo DiCaprio. Híjole, creo que sí la vi, pero no me acuerdo, amigo. Que lo mismo, o sea, habla sobre unos detectives que llegan a una isla porque pues, quieren saber qué sucede ahí. Es como como un manicomio, una institución mental. Ajá. Entonces llegan y pues se dan cuenta que suceden cosas raras, ¿no? Y ya, bueno, no les voy a contar más por si la quieren ver. Hace un tiempo estaba en Netflix, pero no sé si ya esté porque ven que van quitando cosas. Como recientemente no me acuerdo qué quería ver y ya no estaba. Pero bueno, el caso es que búsquenla porque habla un poco de esto, ¿no? De un lugar donde se hacían experimentos, de una isla que estaba apartada de la sociedad y ahí se hacían experimentos bastante extraños, ¿no? Y también me recuerda mucho a este capítulo de Los Simpson cuando hablan de una isla donde también hacen experimentos. Así cuando los transforman en animales, ¿no? A todos los personajes. Ese, no sé si haya ¿Es ese o es otro? O ese o donde también, no sé si es el mismo donde sale un koala con un antifaz. Híjole, no doy esa referencia en este momento. Donde Homero se escapa haciendo una balsa de no sé qué cosas y luego lo atrapa una burbuja blanca y no sé qué. No sé si sea el mismo. Ajá, sí es el mismo. Sí es el ya. mismo, como que se reniega a ser parte de los experimentos, pero a fin de cuentas cede, ¿no? Que lo convierten en una morsa. Ajá, lo convierten en una... No, ese es otro, güey. ¿Ese es otro? Sí, porque es una isla A ver, donde Marge se convierte creo que en pantera, él en una morsa. Ajá. Y así, no, hay otro donde lo llevan a una isla donde están como gente que es como muy inteligente y controla el mundo y así. Y cada vez que él se quiere escapar le echan un gas y se duerme. No, ese es otro de otra isla, digamos. Ok, lo voy a buscar y si los nerds chidos nos pueden ayudar ahí en las redes, pues que nos digan más, que nos ayuden a ubicar bien este episodio porque yo la verdad ando un poco perdido. Y eso que eres fan de los Simpson, amigo, no manches. Sí, qué decepción, qué decepción. Ustedes disculpen, Simpsonitos. También está el caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que pues ahí nos mencionaba también Marco. Este experimento en el que pues un científico se conjuntan sus dos lados, ¿no? El lado un poco más malvado y el lado, digamos, de ser humano, ¿no? También es otro de los ejemplos clásicos, amigo, de la ciencia ficción en la literatura. Pues tiene cierta carga filosófica, podría decirse, en el pensar en esta dualidad que siempre existe entre el hombre, ¿no? Y más que nada sobresaltar el bien y el mal, ¿no? Exactamente. Y creo que aquí no podríamos dejar de hablar de los experimentos y la ciencia ficción con una de las películas que es, pues yo creo que la máxima representante de esto, ¿no, amigo? A ver, ¿de qué crees que estoy hablando? Creo que hay muchas. Pero hay una que la mayoría ha visto y que creo que es la del experimento que salió terriblemente mal. Es que creo que hay muchas. A ver, di una. La que creas que sea así como la más, digamos, famosa. Jurassic Park. Exactamente. Yo creo que esa es como... O sea, sí hay muchas, porque a fin de cuentas creo que todos fueron experimentos que salieron mal. Pero una de esas es la que nos da el claro ejemplo de no juegues con eso porque te va a salir de las manos y va a acabar mal, es Jurassic Park. Es esta historia de los científicos que pretenden traer a la vida a dinosaurios extintos y que el punto clave es, y creo que en algún momento de la película, de la primera, lo señala el científico que siempre se opuso a esto. Digo, se opusieron todos, pero el que la hacía que por cierto el actor es el mismo que sale en La Mosca, que es otra película de experimentos que salen mal. Él exactamente. Ajá. Que dicen, ¿no? O sea, ustedes están jugando a ser dioses y hay cosas que no se deben hacer y todo. Y es el que prácticamente vaticina que todo va a salir mal. Jurassic Park es un clásico de ciencia ficción. Fue una muy buena idea de Steven Spielberg ahí porque agarró el gancho de la fascinación de saber a lo mejor cómo eran los dinosaurios, ¿no? Uh-huh. Porque si bien a lo mejor ya los habíamos visto representados, como mencionábamos en el capítulo de los monstruos gigantes, precisamente reptiles de pequeño tamaño, pero al ser filmados se representaban como si tuvieran gran escala. Aquí con la tecnología y demás que ya se contaba para esta época, pues sí, fue un boom y pues a muchos nos voló la cabeza el poder apreciar
¿Cómo son los dinosaurios? Creo que nada más los habíamos visto en imágenes, en dibujos, hasta que se estrenó la película. Pero sí, ¿qué podría salir mal, verdad? ¿Qué podría malir sal, dirían así? Que es lo primero que sale mal. Y yo no sabía que fue basada en una novela. Ahorita me estoy enterando ¿sí? en estos datos que tenemos por aquí. Basada en la novela del escritor estadounidense Michael Crichton, y después, en los 90, pues fue adaptada por Steven Spielberg, pero yo no sabía que era una novela. Mira qué cosas. Qué sorpresa, no, ni yo. Sí, No. definitivamente es uno de los referentes más grandes que hay en cuanto a la ciencia ficción y los experimentos. Esto de traer animales extintos a la vida nunca va a resultar bien, amigos. Como que hay cosas que ya pasaron, como los remakes de películas que no se deberían volver a hacer. Déjalo allá, ya déjalo ahí. Ya fue, tuvo su momento. No lo revivas porque seguramente va a resultar en una monstruosidad. Pero, ¿y qué te parece las secuelas que salieron? Los de Jurassic World. Mira, creo que disfruto de todas porque no les apuesto mucho, ¿sabes? O sea, sí es como Ok. de... o sea, sé que voy a ver dinosaurios mordiendo cosas y así. O sea, porque la primera es la primera y su línea argumental está chida, los actores están chidos, o sea, fue bueno. Ya cuando se empiezan a hacer más, dices, van a ir bajando en calidad. Entonces ya, ¿para qué me encabrono? Mejor las disfruto. Pues sí. Sí, pues a fin de cuentas son películas que a lo mejor no aportan gran cosa dentro del argumento. Sí, demasiado dentro de los efectos visuales. Ajá. Pero pues sí, a fin de cuentas son películas para pasar un buen rato más que nada. Así es. Entonces no hay que clavarnos mucho en ello. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir, amigo, de esto de la ciencia ficción y los experimentos? Pues otra, lo mencionaste hace un momento, otra película que es muy... bueno, decías que había películas que eran muy trascendentales y que mostraban eso, que precisamente todo podía salir mal, pues es La Mosca, ¿no? Ah, sí, con el mismo actor de Jurassic Park. Ajá, de The Fly. Pero la versión que nosotros conocemos es del año del 80. A ver, déjame checo. Es del 86. Ok. La película, dirigida por otro genio que es David Cronenberg, que le gusta hacer como que estas imágenes bastante grotescas en la pantalla. Oh, sí. Okay, esa es la versión que conocemos, pero hay otra que es del 58. Órale, no sabía. Ajá, entonces producida por la Fox, dirigida por Kurt Newman. Creo que yo tengo más nociones precisamente de la película que salió en los 80s. Y pues habla de un experimento que no necesariamente tenía que ver con el crear a lo mejor un ser modificado o demás, sino que era otro tipo de experimento, pero que por ahí o sucede un pequeño error que se transforma en un error más grande. Sí. Hemos visto ese capítulo de Los Simpson, precisamente de la casita del terror, donde hay unas máquinas que sirven para teletransportarse de un punto a otro, pero al entrar dos entes dentro de esta máquina, pues se transforman en otro ente muy distinto. Pasan de ser dos a ser únicamente uno, y pues prácticamente es la idea general de lo que maneja la mosca. De un científico que al combinar su ADN con el de una mosca, pues entonces va teniendo características muy similares a las de este animal. Entonces pues se va convirtiendo en un monstruo y esto le va alterando de manera psicológica posteriormente. Y es bizarra la película y asquerosa. O sea, sí da como que... dirían los niños de ahora, da cringe, que nunca han entendido qué chingado significa esa frase, pero todo el mundo dice me da cringe. Para otras generaciones es lo mismo que decir me da cosa. Exacto. No, mames, estamos viejos. Somos tan viejos. Y yo creo que todavía más viejo es el me da ñañaras. Ajá. Yo creo que fue me da ñañaras, luego me da cosa y ahora ya me da cringe. Me da cringe, exacto. Y esta tuvo su secuela, ¿no? Tuvo su secuela. Que seguramente no fue tan buena como es. Tal cual fue continuación de la historia. Y es que ahí tengo una duda, pero no sé si fue La Mosca 2
y luego el hijo de la mosca o la mosca 2 es el hijo de la mosca. Entonces por ahí tengo algunas dudas al respecto, pero sí. Ya Sí, está. debería ser un indicador, ¿sabes? De que va a estar culero lo que vas a ver cuando ya es el hijo. O la novia, o no sé. Como que estas palabritas que te dicen, no, ya Cuando no creo. empiezan a ver parentescos dentro del... Ándale, sí, no, ya no está chido, eso no está chido. Cuando una vez que veamos eso, ya sabemos que va a estar feo. Yo creo que el único que hace omisión a esta regla, Ajá. me atrevería a decir que es La novia de Frankenstein, porque también esta nació como una película original del universo de los monstruos. Ok. Y pues es catalogada como una muy buena película también de terror y ciencia ficción. ¿Cuál decías? La novia de Frankenstein. Ah, ya, sí, ok. Sí, de la verdad esa yo no la he visto, pero porque les digo, luego ya no me gusta cuando empiezan a sacar que, como dice Marco, estos parentescos, pero pues definitivamente también pertenece a todo toda esta herencia de películas de la ciencia ficción que devinieron a partir de Frankenstein. ¿Y sabes de qué película me acabo de acordar? Que no sé si sea de un experimento o tenga que ver con algo científico, pero me vino de pronto a la memoria, amigo, la de La Mancha Voraz. ¿La viste? Sí, la llegué a ver. Y yo También. solamente la vi una También. vez en Canal 5 y ya nunca la volvieron a pasar. O no sé si hubo una época en la que la pasaban muy seguido, como hubo una época en la que pasaban muy seguido Depredador, que recientemente, creo que la vi ayer, que pasaron en Canal 5. Pero antes como que las pasaban más seguido y ya no habían pasado Depredador. Y lo mismo pasó con esta película de La Mancha Voraz. La vi en tele abierta y nunca la volví a ver, pero no, lo que no recuerdo es si tenía que ver con un experimento o de qué era. Era de esas películas que salían muy seguido en Canal 5. Yo precisamente sí tuve una época en la que salía muchísimo. Y creo que también tiene secuelas. Luego me acordé porque pues también pertenece esto de la ciencia ficción y me acordé porque de esa época más o menos pues vi La Mosca, vi La Mancha Voraz y algunas otras películas que iban más o menos en esa onda. ¿Y alguna otra película que te acuerdes, amigo, que tenga que ver con un experimento que haya salido mal? Pues otras películas donde se tratan esos experimentos que pues terminan saliendo mal. Lalo citaba en un principio La isla del Dr. Moreau, Sí. obra de H.G. Wells, que también tiene una adaptación cinematográfica de 1996, en la que pues es protagonizada por Val Kilmer. Esa es una. También tenemos otra que se llama Splice, protagonizada por Andrew Brody, que pues la mayoría ubicamos más por el pianista. Y igual que se trata sobre esta cuestión de ir mezclando ADN con el fin de pues crear medicinas y demás, pero pues termina creándose vida y pues todo a posterior va terminando mal. Son algunas otras películas que logré encontrar aquí que van girando en torno a los experimentos fallidos. Val Kilmer, que es el peor Batman de la historia. No, es George Clooney, ¿no? Ah, bueno. Pero Val Kilmer también la hizo de Batman, ¿no? Fue Batman y fue Jim Morrison. Uy. Pero creo que Val Kilmer y George Clooney han sido los peores Batman de la historia, la neta. Eso sí. En eso sí estamos de acuerdo, los dos. Los metemos en la misma canasta. Y muchos dicen, y en lo particular a mí también la neta no me cayó muy bien, el último, ni me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este güey? El último Batman. Ben Affleck. Ben Affleck. A mí no me gustó. No me gusta cómo hace el Batman. Ok, pero ya entraremos en otro momento a pelearnos sobre los Batman. Sí, pero a mí en lo particular no me gusta. Para mí el mejor Batman de la historia ha sido Christian Bale. La neta. Porque ni Michael Keaton, ¿eh? O sea, Michael Keaton lo hizo ahí medio cómico, medio no tan oscuro. Yo creo que el que le dio al clavo, digo, tampoco quiero decir que sea el más chingón de todos, pero creo que Christian Bale lo hizo chido. Pero eso será tema para otro episodio. Sí, en otro tema hablaremos sobre que pues el Michael Keaton como Batman pues es el mejor Beerman, ¿no? Sí, la neta sí. Pero bueno, ya estaremos discutiendo en otro episodio estas cuestiones de los Batman. Y bueno, y ahorita ándale, dale, bueno, amigo, dale. Bueno, yo quería decir que ahorita que precisamente tocas el punto de un personaje de cómic, pues también en los cómics se da mucho el hablar de los experimentos científicos que pues salen mal, pero terminan dando origen a héroes y en su defecto también a algunos villanos. Pues tenemos el caso de Hulk,
que es Bruce Banner, que pues experimentó con rayos gamma y terminó transformándose en este monstruo verde que todos ubicamos muy bien. O el caso de Bestia, de Henry McCoy, de los X-Men también, un caso muy similar. Pues el mismo Capitán América, ¿no? Exacto, el Capitán América, pues es resultado de la creación de un suero para generar a un super soldado, ¿no? Entonces ahí, o el caso de Reed Richards con sus experimentos en el espacio, pues que fue lo que originó que tuvieran poderes los Cuatro Fantásticos. Y así nos podemos clavar en el mundo de los cómics y vamos a encontrar muchísimos ejemplos al respecto. Que ahí ese es otro tema que podríamos discutir, amigo. ¿Por qué odian tanto las versiones que se han hecho de los Cuatro Fantásticos? Ya no necesitamos un episodio para discutir sobre todos los superhéroes que han salido en la televisión y cuál es mejor y cuál no. Pero muchos odian las adaptaciones que se han hecho de los Cuatro Fantásticos en el cine. Creo que yo soy dentro de ese grupo, pero bueno. O sea, realmente sí han estado muy horribles. Pues es que yo creo que la forma como han abordado las historias se sale mucho del contexto del cómic. A lo mejor, pues sí estoy de acuerdo que pues por eso son adaptaciones, ¿no? Para que se manejen las historias desde otra perspectiva, pero sí se salen muchísimo de lo que en realidad son los personajes. Es que entonces, digo, se le tiene como una especie de cariño a este Batman que bailaba el Batitwist, pero sí no tenía nada que ver con la historia original de Batman. No, claro. Pero bueno, ese es tema para otro episodio. Para otro episodio. El caso es que estamos hablando sobre experimentos y ciencia ficción y estas cuestiones que salieron mal. Y también hay otros experimentos que parecen ser de ciencia ficción, pero no. O sea, realmente son experimentos increíbles que podrían estar del lado de la ciencia ficción, pero en realidad no lo están. Por ejemplo, les quiero compartir la creación de agujeros negros y un Big Bang. Esto lo pueden encontrar en el portal computerhoy.com. Uno de los proyectos más interesantes y también uno de esos experimentos que puede acabar en desastre si sale mal es el que queda cerca de la ciudad de Suiza de Ginebra. Allí se encuentra el gran colisionador de hadrones en las instalaciones del CERN. El objetivo es crear un choque de partículas que dé origen a un nuevo Big Bang. Se trata de una instalación en la que tenemos una temperatura mínima de 271.3 grados bajo cero, así como una máxima de 10 billones de grados, más de 100,000 veces lo que hay en el interior del Sol. Entre otras cosas, hay una enorme autopista por la que circulan miles de partículas por segundo, y los investigadores solo esperan que 2 de ellas choquen, generando una gran explosión que dé origen a un mini Big Bang que nos ayuda a entender cómo se formó el universo. Pero imagínense que llegara a salir algo malo en ese experimento, valemos queso, amigo. Sí, hay muchos otros experimentos que pues sí parecieran salir de alguna obra, película, y pues parecieran que sí se está trabajando al respecto en ellos. Aquí tengo el caso de uno que dice que pues, algunos científicos han estado trabajando en biología para crear seres humanos sin la necesidad de que se dé la fecundación de un óvulo, sino que es mediante una célula alterada, agregan el espermatozoide y pues empezar a generar vida desde ahí. De hecho, el experimento ha salido es un tanto exitoso que se han logrado, estos científicos han logrado criar a 3 generaciones de ratones sin una madre. Sí, son cosas que se salen de la imaginación muy cabrón, pero que realmente están sucediendo allá afuera. Sí, y creo que un gran paso fue aquello que sonó muchísimo cuando la oveja Dolly. Ah, exacto. Sí, eso fue un caso que generó muchísima controversia y que también puso a pensar sobre estos límites de lo posible, lo imposible, lo creíble o increíble. Y que de ahí toman ejemplo muchas obras de la ciencia ficción, amigo. O sea, por ejemplo, si no me equivoco es de Blade Runner, donde están las réplicas de seres humanos. Exacto. Y de ahí parte esta cuestión de los clones, ¿no? Entonces ahí se conjuga la ciencia ficción y la ciencia, y nunca nos imaginamos que esto pudiera llegar a ser posible, la cuestión de los clones, pero sí, la neta sí, ¿no?
Hay muchísimas cosas que pues van moviendo nuestra curiosidad como seres humanos y entonces nos hace tratar de recrear, de hacer cosas. Entonces sí es bastante interesante ahondar en estas cuestiones. Y ahí está el ataque de los clones también en Star Wars. Sí, sí. Entonces ahí esa cuestión de los clones creo que da para mucho también y sin duda es uno de los elementos que ha utilizado la ciencia ficción para crear estas historias, el hecho de crear réplicas de nosotros mismos y que suelen ser pues extrañas, ¿no? Porque los clones de alguna manera no tienen, que ahí entraríamos en una discusión hasta filosófica, ¿no? Porque pues no tienen lo que llaman muchos alma, no tienen esta cuestión que nos hace ser nosotros y pues quién sabe, ¿no? Si es como muy extraño, imagínate ver un clon de ti mismo. O sea, sí, no sé, es raro. Sí, o sea, nos sacaríamos bastante de onda. De hecho, aquí hiciste que me acordara con el asunto de la clonación. Hay otra película que se llama La Isla también. Uh-huh. De mi gran amigo, de mi ídolo Michael Bay. No sé si ya la has visto, donde salen Scarlett Johansson y Ewan McGregor, donde habla de unas personas, ¿no? Como que escapan de esta isla, pero a posterior se dan cuenta precisamente que son clones y eso los confunde muchísimo. What? No la he visto, No, ese tampoco la he visto. Ahí es otro dato, entonces, para que la chequen. Ahorita me acordé precisamente que estás mencionando eso de la clonación. Y que te des cuenta que no tienes ombligo. No, man. Porque se supone que los clones no tienen ombligo. Otra referencia a los Simpson. Oye, deberíamos hacer un programa dedicado a los Simpson exactamente, para ya sacarnos la espina de... Bueno, no, porque siempre vamos a tener referencias a ellos, pero estaría chido tener un capítulo dedicado a los Simpson. Hay que la comunidad nerd chida diga si quiere un capítulo especial de los Simpson. Exacto, si quieren que hablemos de los Simpson y la ciencia ficción, entonces pues estaría muy padre. Hay mucho material del cual hablar al respecto. Sí, la verdad es que así que creo que nos tenemos que poner a ver mucho las temporadas desde el principio, amigo. Cosa que no me desagrada en lo absoluto. Y pasamos a la parte donde el buen Mark Ruido nos trae la curaduría de este episodio y la neta me gustaron un buen las rolas que traes, amigo. Pues qué bueno, amigo, y pues la neta espero que a los nerds chidos que están escuchando también les lata. Ya saben que pues por cuestiones relacionadas con el copyright y el tiempo y demás excusas no podemos sonarlas completamente. Les dejamos unos cuantos segundos de los temas, pero ya saben que pueden ir a checarlos de manera completa en nuestro playlist en Spotify. Uh-huh. Ahí lo buscan como Sound Blaster MX también y ahí van a encontrar. Vamos subiendo igual como van saliendo los episodios, vamos añadiendo al playlist las canciones que vamos mencionando. Y pues hablamos el día de hoy de experimentación, así que la primera canción que va a sonar es de un gran músico italiano, Henry Mancini, y esta canción pertenece al soundtrack de una película denominada The Experiment in Terror, del año del 62, y es homónima a la película, así que vamos a escuchar un poco de música instrumental de Henry Mancini. Ese es Henry Mancini y le decía a Lalo que a lo mejor muchos lo pueden ubicar porque si se acuerdan de el inspector de la Pantera Rosa, él es el creador del tema que ambienta ¿qué sería? ¿Miniserie dentro del universo de la Pantera Rosa? Sí, yo creo que sí. Entonces ahí esa música que escuchan es creación de Henry Mancini, que de hecho él hizo el score para la película de La Pantera Rosa, que no tiene nada que ver con el personaje animado, pero sí, pueden darse una vuelta ahí para escuchar más de él. Me encantó esta rolita, es como medio misteriosa, pero al mismo tiempo sensual. Está muy chingona, la verdad. Las tres cosas que traes hoy a mí me encantaron y la que sigue también está bien chida y aparte te podría yo decir que me recuerda a otra, pero primero preséntanos esta, amigo. Pues la segunda pieza que quise traerles también, compartirles para el día de hoy, es una canción de este grupo que experimenta mucho con el sonido, uh-huh, y que es Battles. Battles es una agrupación que tiende a jugar mucho con, pues lo decía yo, con los sonidos, porque hace algunas mezclas de mad rock,
de música progresiva y es en cierta forma una superagrupación porque pues está compuesta por miembros que han sido parte de otras bandas. Entonces incluso llegan a tomar algunos tintes de jazz y demás. Les dejamos un poco de Battles para que chequen esto y vean que pues también la experimentación se da dentro de la música. Ahí estaban escuchando un poco de Battles. ¿Qué te parece, Lalo? Me encantó. Muy divagado, exactamente muy experimental, ¿no? Es que me encantan los matices que usan, ¿no? O sea, de pronto es medio caótico, de pronto no, muy suave. Y si lo ves con el videoclip es muy contrastante porque el videoclip siento que es como muy colorido. No sé, te produce sensaciones bien raras. Digo, esa es la característica de la música experimental. Pero me encanta cómo juegan con estos sintetizadores, con las guitarras. Me gustó mucho esta pieza. Y te digo que me recordó mucho a una banda que no sé si la conozcas, que igual es súper experimental, pero todavía va un poquito más allá porque de pronto sí son más caóticos. Es una banda que se llama Horse Lords, que tienen una sesión ahí bien chida que se llama Cheer Factory Session. Y escuchen a Horse Lords, también es una banda experimental. Que dices, ¿what? ¿Qué estoy oyendo? No sé si la conozcas, amigo. Fíjate que me suena el nombre, pero creo que no he ahondado mucho. Me voy a dar un chapuzón en su música también. Igual y encuentro por ahí algo que pueda ir acorde a algún experimento, oye, algún episodio más adelante. Pues, ¿qué estás tramando, amigo, en esta cuarentena? Pero bueno, vamos a cerrar con otra rola que le decía al buen Marco que sí está bien viajada, o sea que la puedes ocupar para pues, cerrar los ojos y dejarte llevar. Pues estamos hablando del Samsara Blues Experiment. Esta es una banda oriunda de Alemania y esta banda tiende a jugar entre el hard rock, el stoner, la psicodelia, y lo que más me llamó la atención es que también tienden a meter cuestiones folclóricas, especialmente del raga, que es el movimiento como de la música hindú, pero con tintes religiosos, en cierta medida, ¿no? Okay. Entonces, vamos a escuchar un poco de Samsara Blues Experiment. Y me gusta porque precisamente últimamente sí, me he clavado, he de confesarlo, en escuchar mucha música psicodélica. Y la música psicodélica en cierta manera te involucra, ¿no? O te induce a lo mejor, digamos, a viajar y lo relacionas mucho con el universo en general. Me atrevería a relacionarlo porque precisamente la música psicodélica pues, es un género que nace después del LSD, que fue un experimento, ¿no? Uh-huh. Que para unos fue fallido y para otros fue bastante bueno. Entonces vamos a checar un poco de Samsara Blues Experiment. Así que agarren su medio de transporte con el que les guste más viajar y escuchen esta rola. Pues ya vamos regresando del viaje, Lalo. Viaje como de 2 segundos porque los malditos derechos de autor... Bueno, no, porque está chido que se respeten los derechos de autor de las obras. Sí, claro. Pero pues por eso no les podemos poner las rolas. Pero ya saben que tienen el playlist listo para ustedes. Así es, ahí pueden checarlo y pues agárrense bien y viajen con el playlist de Sound Blaster. Me encantaron la selección de este episodio, amigo. Creo que muy contrastantes las primeras dos, la de Mancini y la de Battles, pero me gustó mucho esta selección, amigo. Y pues lo curioso es que para hoy elegimos música instrumental porque ninguna de las melodías tiene letra. Tienes razón. Pues es que sí. Hablamos de experimentos, tenía que ser experimental en la parte sonora de este episodio. Así es, amigo. Pues hay un poco de música para acompañar a la ciencia ficción del día de hoy. Pues vámonos porque Pensé que ibas a decir como frase de tío, vámonos porque aquí espantan. Clásico, ¿no? Vámonos porque aquí espantan. No, vámonos porque el monstruo que estoy cocinando se me está echando a perder y no quiero que se me pase de cocimiento. Entonces, allá en mi laboratorio secreto, amigo, vámonos. Vámonos. Nos escuchamos en un próximo episodio de Sound Blaster. Saludos a todos los nerds chidos que siempre nos acompañan y escríbanos ahí en las redes sociales, en todas como Sound Blaster, y pues díganos qué les han parecido los capítulos, de qué quieren que hablemos y si quieren que hagamos otro en vivo como el de la semana pasada. Sí.
Gracias, hace dos, ¿no? Gracias a todos los que se conectaron ahí en el en vivo. Y como dice el buen Mark Ruido, díganos si quieren que hagamos otro platicando pues ahí de algún tema nerd chido, random, porque pues se pone bastante chida la convivencia así en vivo. Y pues ustedes nos pueden ir dejando sus comentarios ahí en tiempo real. Y síganos en nuestras redes sociales como Sound Blaster MX. Lo único que les pedimos a cambio es que compartan este contenido para que tengamos más suscriptores en YouTube, más seguidores en Spotify y podamos continuar con esta nave que se llama Sound Blaster. Así que, es, amigos. Regálanos un play, regálanos un like. Así es. Vámonos, mi estimado Mark Ruido. Vámonos, Lalo. Vámonos. Hay que viajar y viajar por el espacio. Adiós. Sound Blaster.